Muy buenos días, amados hermanos en Cristo Jesús. Que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Continuamos con el Evangelio de Juan. Hoy corresponde el capítulo 12 y vamos a ver los versículos 1 al 10. Abran sus Biblias, por favor, en Juan capítulo 12, versículos 1 al 10. Dice el texto bíblico: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que echaba en ella. Entonces Jesús le dijo: déjala para el día de mi sepultura, ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, y no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. El pasaje para esta mañana es el término del ministerio público de Jesús. Este pasaje también nos revela el término de las señales de Jesús. El ministerio público de Jesús comenzó, recuerden allá en capítulo 2 de Juan, en las bodas de Caná de Galilea. Ahora el ministerio público de Jesús termina en casa de Lázaro, Marta y María, allá en la ciudad de Betania. En este pasaje de esta mañana vamos a ver el ungimiento de Jesús para su sepultura. Luego, las próximas clases, vamos a ver la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén para que se cumpliese la profecía del profeta Zacarías. Y también tenemos en este pasaje, en el término del ministerio público de Jesús, la visita de los griegos. Y algo muy importante que vamos a ver en el capítulo 12, cuando los griegos visitan a Jesús, Jesús dice en el versículo 23, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Entonces, eso es lo que tenemos en este pasaje de Juan capítulo 12. María, la hermana de Marta y Lázaro, unge a Jesús para su sepultura. Me gusta mucho lo que dice el capítulo 12, versículo 7. Jesús dijo, déjala. Jesús le dijo a Judas que no moleste a María, déjala, para el día de mi sepultura he guardado esto. El ungimiento de Jesús nos dice que el Señor va a entrar a Jerusalén como el rey que él es, pero un rey que ha sido ungido para su propio entierro, para su propia sepultura. A la mujer de este relato, Juan la describe como María, la hermana de Lázaro y de Marta. Como dije al principio, el ministerio de Jesús comenzó en una casa, en un hogar,
en las bodas de Caná de Galilea. Y ahora el ministerio de Jesús está terminando en otro hogar, en otra casa, con otra familia, la familia que Jesús amaba. Jesús amaba a Lázaro, a Marta y a María. Y también Lázaro y Marta y María amaban también a Jesús. Y me hice una pregunta que le compartí a un discípulo de Cristo aquí en Los Nogales. Le dije, ¿en qué lugar Jesús enseñó y predicó más sermones que en ninguna otra parte? El discípulo me dijo en el templo, en la sinagoga, a la orilla del mar de Galilea, en las plazas, en las calles. Pero haciendo un estudio de el lugar donde Jesús más predicó, más enseñó, fue en, en un hogar. En los hogares fue donde Jesús ocupó más su tiempo de enseñanza, de predicación a la gente. Esto significa para mí que en la mente de Dios siempre ha sido su propósito bendecir a todas las familias de la tierra. En este pasaje, la familia de Lázaro, de Marta y de María van a ser bendecidas por el Señor. Bueno, ya fueron bendecidas porque Lázaro había muerto y Jesucristo lo resucitó al cuarto día, donde Marta y María vieron la gloria de Dios. Nuestro Señor Jesucristo puso mucho énfasis e importancia en los hogares de su ministerio público. Y uno tiene que recordar que nuestros hogares, nuestras familias fueron creadas, fueron formadas para honrar el nombre de Dios. Recuerde que la verdadera piedad, la verdadera adoración, el verdadero servicio y devoción comienza primeramente en nuestros propios hogares. Dios le dijo a Abraham que él iba a bendecir a todas las familias de la tierra a través de su Hijo Jesucristo. Entonces aquí estamos en el hogar de Marta, Lázaro y María, donde se le está haciendo una cena a Jesús, en honor a Jesús. Este hogar va a darle respeto, va a darle honor, va a bendecir, va a honrar el nombre de Jesús. Pero recuerde, porque esto va a ser el tema de esta mañana, que la verdadera piedad, la verdadera devoción, la verdadera adoración a Dios en espíritu y en verdad, primeramente comienza en nuestras propias familias, en nuestros propios hogares. Nuestros hogares fueron creados para bendecir a Dios, para honrar a Dios todo el tiempo. Recuerden que cuando Dios llamó a Noé en Génesis 7, Dios llamó a Noé y a toda su casa, a toda su familia. Entra tú y toda tu casa al arca de la salvación. Cuando Dios llamó al carcelero de Filipo a la salvación, el carcelero de Filipo le dijo a Pablo y a Silas, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta de Dios fue, cree en el Señor Jesucristo tú y toda tu familia y serás salvo. Cuando Jesús entró a la casa de Zaqueo, el publicano, Jesús le dijo, Zaqueo, hoy la salvación ha llegado a tu casa. Dios quiere la salvación de todas las familias de la tierra. Pero quiero recordar nuevamente que la verdadera adoración a Dios, la verdadera devoción a Dios, la verdadera consagración a Dios
comienza primeramente en nuestros propios hogares. Pablo le dijo a Timoteo, allá en primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 4, aprendan estos primeramente a ser piadosos con lo de su propia familia. El verdadero servicio a Dios comienza con nuestra propia familia. La verdadera adoración comienza primeramente en nuestro propio hogar. Aquí está el hogar de Lázaro, de Marta y de María. Y vamos a ver que en esta familia se honró el nombre de Jesucristo, se adoró el nombre de Jesucristo, se mostró devoción al nombre de Jesucristo, se respetó el nombre de Jesucristo, se le dio el más alto honor al nombre de Jesucristo en el hogar de Lázaro, Marta y María. Lázaro ha resucitado de los muertos por el poder de Jesucristo. Y la resurrección de Lázaro entre los muertos me recuerda mi propia resurrección para la nueva vida en Cristo Jesús. Así como Cristo resucitó a Lázaro entre los muertos, así también Dios nos resucitó a nosotros cuando nos unimos a Cristo en su muerte, nos unimos a Cristo en su sepultura, nos unimos a Cristo en su resurrección para una vida nueva. Eso me recuerda a mí la resurrección de Lázaro. También me recuerda que un día seremos resucitados con un cuerpo incorruptible, transformado, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Marta, la hermana de Lázaro, me recuerda el propósito de nuestra conversión. Recuerde que cuando Pablo le escribe a los tesalonicenses, dice que ellos se convirtieron de los ídolos al Dios vivo y verdadero para servir al Dios vivo y verdadero. Los tesalonicenses fueron convertidos de los ídolos al Dios vivo y verdadero, para esperar al Señor Jesús desde el cielo. ¿Y cómo lo estaban esperando? Sirviendo a Dios. Marta, como es costumbre de ella, está sirviendo a Jesús en esta oportunidad también. Y María, la hermana de Marta, la hermana de Lázaro, me recuerda el propósito por el cual fuimos creados. Fuimos creados, fuimos formados, fuimos hechos para la gloria de Dios. Jehová dice en el libro del profeta Isaías, capítulo 43, versículo 7, para gloria mía los he creado, los he formado, los hice para alabanza y gloria mía. Y recuerde en el libro de Efesios, en el capítulo 1, Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Dios nos adoptó para que seamos hijos de Él por medio de Jesucristo. Dios nos redimió, Dios nos perdonó, Dios nos dio una herencia para alabanza de la gloria de su nombre, para alabanza de la gloria de su nombre. Fuimos creados, fuimos perdonados para la gloria de nuestro Dios. Amén. En el versículo 3 del capítulo 12 de Juan, dice el texto bíblico: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de perfume. Antes de hablar del ungimiento de Jesús, quiero que veamos la situación en que está sucediendo este acto
de adoración. En el capítulo 11, en el versículo 53, 11:53, los principales sacerdotes y los fariseos han decidido darle muerte a Jesús. Mire el 11:53. Así que desde aquel día acordaron matarle. En el capítulo 12, versículo 10, los principales sacerdotes, 12:10, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Los principales sacerdotes son homicidas. Acordaron dar muerte a Jesús, acordaron dar muerte también a Lázaro. Además, en el capítulo 12, versículo 6, se nos revela algo. 12:6. En cuanto a Judas Iscariote. Pero dijo esto, Judas, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, es decir, la bolsa de la ofrenda, sustraía de lo que se echaba en ella. Piensa en esto, por favor. Los principales sacerdotes han decidido dar muerte a Jesús. Los principales sacerdotes han decidido dar muerte también a Lázaro. Y uno de los apóstoles, Judas, el ladrón. Judas está mostrando aquí su hipocresía, la malicia de su corazón. Este es el contexto, un contexto de infidelidad de Judas, de vileza, de odio, de traición, de maldad, de oscuridad. Aquí hay puro odio, hay maldad aquí, hay malicia aquí, en los principales sacerdotes, en los fariseos, en Judas. Y en este contexto de oscuridad, de odio, de maldad, aparece una luz brillante, una luz resplandeciente. ¿Y cuál es esa luz? Que una mujer llamada María, hermana de Marta y Lázaro, adora en un acto de devoción, de entrega, de gratitud, de servicio, adora a nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que está sucediendo aquí en Juan capítulo 12. En medio de toda esa oscuridad, de todo ese odio, una mujer, una verdadera discípula de Cristo, una verdadera adoradora de Dios, decide entregar lo mejor de ella a nuestro Señor Jesucristo. Los principales sacerdotes y Judas que están en este pasaje, ellos planearon un acto de traición, de asesinato, de homicidio contra la persona de Jesús. Le dije a uno de los discípulos aquí también, en los Nogales, aquí en Santiago de Chile, le pregunté, socio, le dije, ¿quiénes fueron los peores traidores, enemigos contra Jesús? ¿Quién es el peor de toda la lista? Les di una lista, los principales sacerdotes, Judas, que era uno de los 12, Pilato, quien sabía que Jesús era justo, igual lo azotó y se lo entregó a la multitud, o la multitud misma. Le dije, socio, ¿quién crees tú que es el más vil de todas estas personas que he mencionado? La respuesta para mí fue el más vil o los más viles. Para mí
fueron los principales sacerdotes. Y digo esto por esto. Miren en Mateo capítulo 26, por favor. Mateo capítulo 26, versículos 14 al 16. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo los entregaré, y yo lo entregaré. Ahí se muestra la avaricia y la codicia de Judas. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Pasamos al 27, por favor. 27. En el capítulo 26 también está Pedro, que niega a Jesús 3 veces. Pero Pedro después lloró con arrepentimiento. También aparece Pilato. Capítulo 27, versículo 1. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Eso ya lo estamos viendo en Juan capítulo 12 y capítulo 11. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, al gobernador. Escuche bien ahora con atención, por favor, hermanita y hermanito. Mateo 27:3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Arrepentido. Verso 4. Diciendo Judas: yo he pecado entregando sangre inocente. Yo he pecado entregando sangre inocente. Y devolvió las 30 piezas de plata arrepentido, al menos con un remordimiento. Pero ¿cuál fue la respuesta de los principales sacerdotes? Versículo 4. Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Los principales sacerdotes dijeron: ¿qué nos importa a nosotros la muerte de Jesús, la sangre inocente de Jesús? Allá tú. Los principales sacerdotes dijeron: no nos importa la sangre inocente de Jesús ni la muerte de Jesús. No nos importa. Me pregunté, ¿cuántas personas dicen exactamente lo mismo de Jesús en el día de hoy? ¿Cuántas personas son como los principales sacerdotes que dicen: no nos importa la sangre inocente de Jesús, no nos importa la muerte de Jesús, no nos importa el sacrificio de Jesús? Cuando una persona se niega a creer en Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios, cuando una persona niega y no quiere arrepentirse de sus pecados, cuando una persona niega y no quiere bautizarse para unirse a la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, esa persona está diciendo: no me importa la sangre de Jesús, ni el sacrificio de Jesús, ni las humillaciones de Jesús, ni la muerte de Jesús. Me preguntaba, junto con este joven que estaba conversando, cuando un cristiano deja de participar de la comunión del pan y de la comunión del jugo de uva en la Santa Cena, ese cristiano que dejó de participar
en la conmemoración, en la proclamación de la muerte de Cristo en la Santa Cena. Ese cristiano está diciendo: ¿qué me importa a mí la sangre de Jesús? ¿Qué me importa a mí el sacrificio de Jesús? Cuando el cristiano deja de predicar el evangelio de Jesús, deja de anunciar el evangelio de Jesús y no quiere hablarle a otros del evangelio de Jesús, ese cristiano está diciendo: ¿qué me importa a mí el sacrificio de Jesús? ¿Qué me importa a mí el evangelio de Jesús? ¿Qué me importa a mí la muerte de Jesús? Uno tiene que pensar, uno tiene que pensar que muchas veces hay gente como los principales sacerdotes y dicen con sus conductas, con sus hechos, con su manera de vivir: ¿qué me importa a mí la sangre inocente de Jesús? ¿Qué me importa a mí la muerte de Jesús? Mientras los principales sacerdotes y Judas han planeado un acto de traición y de asesinato contra Jesús, María, como una luz en la oscuridad, ha planeado, ha planeado, se ha preparado, ha decidido entregar un acto de devoción, de adoración, de sacrificio a nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 3, Juan capítulo 12, versículo 3, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor y de perfume. La libra de perfume de nardo puro, que era de mucho precio, ungir los pies de Jesús, secarlo con los cabellos y no con una toalla, indican una sola cosa: que María, la hermana de Marta y Lázaro, le dio el más alto honor y respeto a la persona de Jesucristo. María aquí muestra su fe en la persona de Jesús. María cree que Jesús es el Cristo, cree que es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque le ofrece lo mejor, le ofrece algo de mucho valor para ella misma. María es ejemplo de una verdadera adoradora de Dios en espíritu y en verdad. María, con verdadera devoción, sacrificio, amor, le ofrece algo que a ella misma le cuesta, porque de gran precio el perfume que está ofreciendo sus cabellos, está ofreciendo algo que a ella misma le cuesta. María no ofrece limosnas a Jesús. María no le ofrece las sobras a Jesús, sino María le ofrece lo mejor de ella misma. María le ofrece a Jesús una ofrenda conforme a sus posibilidades y aún más allá de sus fuerzas. La única forma de saber el estado de mi corazón, la única forma de saber en qué condición está mi corazón, es cuando tengo la oportunidad de darle algo que realmente cueste a la persona del Señor Jesucristo. Lo que uno da, lo que uno ofrece, lo que uno entrega, revelará lo que hay en tu corazón. Por eso conocemos el corazón de Dios, porque el corazón de Dios fue revelado, porque entregó, porque ofreció, porque dio a su propio Hijo. Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros.
Eso nos revela el corazón de Dios. Ningún egoísmo, ninguna codicia, ninguna avaricia, porque Él entregó a su propio Hijo. Nos reveló también, nos revela también el corazón de los sabios del Oriente. Miren Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2, estos sabios que viajaron del Oriente a Israel, a Jerusalén, buscando al rey de los judíos. Lo buscaban para adorarlo. Y cuando encontraron al niño ahí en la casa, dice el texto bíblico, Mateo capítulo 2, versículo 10. Miren el corazón de los adoradores, porque esto tiene que ver con el estado de mi corazón, con el estado de tu corazón. Y miren Mateo 2:10. Al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo, con muy grande gozo. El gozo en la adoración, el gozo en el servicio a Dios, el gozo en la devoción a Dios. Y dice el versículo 11, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro para el rey de los judíos, incienso que se entrega al servicio de los sacerdotes y mirra que se usa para la adoración. Le ofrecieron con grande gozo sus tesoros, algo de valor, algo que a ellos les costó, pero lo hicieron regocijándose en sus corazones. En Marcos capítulo 12, Marcos capítulo 12, dice el texto bíblico, Marcos capítulo 12, versículo 41. Estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante, una moneda totalmente insignificante, para, para comprar solamente un pan para el día. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, Jesús llama a los apóstoles para mostrar algo, para que ellos vean algo. De cierto digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. ¿Por qué? Porque todos han echado de lo que les sobra a ellos. Pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, echó todo su sustento. ¿Y por qué? Porque esta viuda confiaba en Dios, dependía de Dios y le entregó todo su sustento, todo lo que tenía. ¿Qué va a comer al otro día? La viuda no lo sabe. Solamente está dependiendo de Dios, solamente está confiando en Dios como su sustentador, como el que va a proveer para ella, porque Dios es el que cuida a las viudas y a los huérfanos. En 2 Corintios, otros verdaderos adoradores, capítulo 8. 2 Corintios, capítulo 8. Las iglesias de Macedonia, de Berea, de Tesalónica. 2 Corintios, capítulo 8, dice el texto. Asimismo, hermano, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Dios comienza dando de su gracia a las iglesias de Macedonia. Cuando una persona, cuando una iglesia recibe la gracia de Dios, es tocada por la gracia de Dios, es enriquecedora la gracia de Dios. Cuando las iglesias reciben de la gracia de Dios, sucede esto. Versículo 2, que en grande prueba de tribulación y la abundancia de su gozo,
gran prueba de tribulación, abundancia de gozo en el corazón de ellos. Su profunda pobreza, su extrema pobreza, resultado, abundaron en riquezas de su generosidad. Más pobres, más generosos. Mayor prueba, mayor el gozo del Espíritu Santo. Versículo 3. Pablo dice, pues doy testimonio, yo estuve presente ahí, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Dieron conforme a sus posibilidades y aún más allá. Versículo 4. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar de este servicio para los santos. ¿Y cuál es el secreto? Versículo 5. Y no como lo esperábamos. Y no como lo esperábamos. Es decir, que Pablo quedó con la boca abierta. Pablo no se esperaba una respuesta tan generosa de los de Macedonia, por su extrema pobreza, por su gran prueba de tribulación, y no como lo esperábamos. No esperábamos una respuesta tan generosa. No esperábamos eso. Pablo quedó con la boca abierta. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Se ofrendaron primeramente al Señor y luego a nosotros, dice Pablo. Y ahí está el secreto, que se ofrendaron primeramente a Cristo, entregaron sus vidas a Cristo. Sus vidas les pertenecían a Cristo, sus bienes les pertenecían a Cristo. Todo le pertenecía a Cristo. Cristo era la vida de ellos. Cristo era todo y en todo para ellos. Cristo era la esperanza de gloria para ellos. Pregunto, ¿por qué María, la hermana de Marta y Lázaro, hace todo esto? Entregar una verdadera adoración y devoción al Señor Jesucristo. ¿Por qué entrega un perfume de alto precio? ¿Por qué con sus cabellos, con sus lágrimas, lava los pies de Jesús y con sus cabellos los seca? ¿Por qué María hace todo esto? Hay algo importante aquí también. En el libro de Lucas, capítulo 10, Lucas capítulo 10, hay algo que aprendemos de María. Lucas 10:38. Lucas 10:38. Evangelio de Lucas 10:38. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Esto nos revela algo más del corazón de María. María está a los pies de Jesús, como una esclava, como una sierva. María se presenta como una sierva ante la presencia de Jesús. María tenía un corazón de humildad y de bajeza, porque está siempre a los pies de Jesús. María tiene un corazón dispuesto para aprender de Jesús. María reconoce su posición delante de Jesús. ¿Y cuál es su posición? Estar bajo sus pies. Bajo los pies de Jesús. Esta misma María ahora le está lavando los pies a Jesús y se lo está secando con sus cabellos. Recordemos que más adelante Jesús va a lavarle los pies a los 12 apóstoles. Recordemos también más adelante que ninguno de los apóstoles intentó ni siquiera tomar una toalla y un lavatorio para lavarle los pies a su maestro, a su Señor, a Jesús.
María a los pies de Jesús oía su palabra. ¿Por qué María hace todo esto? ¿Por qué ofrecer un perfume tan costoso? ¿Por qué ofrecer sus cabellos? ¿Por qué ofrecer sus lágrimas? María a los pies de Jesús oía su palabra, aprendía de su palabra. Jesús dice esto de ella. Cuando Judas reclamó por qué no se vendió este perfume en 300 denarios, el sueldo de un jornalero de todo un año, y se le diese para dar comer a los pobres. Jesús dice algo de María. Miren Juan capítulo 12, por favor. Juan capítulo 12, versículo 4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Qué misericordioso Judas, qué generoso Judas. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, escuche bien por favor, Jesús dijo, déjala a María, no la molestes a María. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. A los pobres siempre los tendré con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis con ustedes. Para el día de mi sepultura, María ha guardado esto. Qué interesante, hermano. Mencionar el día de la sepultura en los tiempos de Jesús no era nada normal. Que Jesús mencionara su sepultura, su muerte, significa una vez más en el Evangelio de Juan que Jesús está muy consciente de su eminente muerte por los pecados del mundo. Jesús tenía en su mente su muerte, su sepultura y su resurrección. Más adelante Jesús va a decir, mi hora ha llegado para glorificar al Padre. Jesús estaba consciente de que llegó su hora para ser traicionado, encarcelado, humillado y condenado a muerte. Jesús está consciente de eso. Pero me pregunté, ¿María sabía? ¿María entendía que Jesús iba a morir pronto? ¿María sabía o entendía que la hora de Jesús ya había llegado? María entiende que después de la muerte de Jesús, ella no va a tener el tiempo, no va a tener la oportunidad de ofrecerle a Jesús sus lágrimas, el perfume y todo lo que está haciendo, porque Cristo va a resucitar con un cuerpo glorificado. Me pregunto, hermanos míos, en esta mañana, ¿María tenía un mejor entendimiento, una mejor comprensión de la muerte de Jesús que los propios apóstoles? A los apóstoles, cada vez que Jesús les habló de su muerte y de su resurrección, ellos nunca lo escucharon, porque ellos siempre estaban discutiendo quién iba a ser el más importante, quién iba a ser el más grande entre ellos. Cuando venga tu gloria, que uno se sienta a la izquierda y el otro a tu derecha. Y los otros 10 discípulos se enojaron contra Jacobo y Juan, porque ellos están interesados en gloria, en honra, en alabanza, en los mejores puestos. Pero María no. Me parece que María, al pasar tiempo,
a los pies de Jesús. Me parece que María, al pasar tiempo escuchando las palabras de Jesús, las palabras de vida eterna, me parece a mí que María entendía mucho mejor la muerte de Jesús que todos los demás apóstoles. Me parece que María entiende que la muerte de Jesús es eminente y que ya no queda mucho tiempo para mostrarle a Jesús devoción y adoración y sacrificio y honor y respeto. Me parece a mí que María enterró simbólicamente a Jesús porque entendía muy bien que estaba lo que estaba sucediendo en ese momento. María se está identificando con la muerte de Jesús como una verdadera discípula del Señor. Y Jesús reconoce este acto de adoración. Así como Jesús reconoció la ofrenda de la viuda, y recuerden que la ofrenda de la viuda le entregó todo a Jesús o a Dios antes del sacrificio de Jesús por el mundo. La viuda dio todo su sustento, todo lo que tenía. Y la ofrenda de la viuda fue días antes de la ofrenda de Jesús por el mundo. María dio todo lo de ella. María dio todo lo que tenía. La ofrenda de María fue hecha días antes de la muerte de Jesús. La viuda pobre y María siguen el ejemplo de Jesús en ofrendar todo lo que tienen, todo lo de valor que ellos tienen. Jesús agradece y Jesús reconoce la acción de María. En Mateo capítulo 26, Jesús dice esto, versículos 12 al 13. Mateo capítulo 26, versículo 6 en adelante. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, algún día voy a explicar por qué aparece aquí Simón el leproso y en Juan aparece Marta, María y Lázaro. Por si alguien quiere preguntarme, ¿la casa era de Marta, María y Lázaro o la casa era de Simón el leproso? ¿O son dos situaciones diferentes? Voy a explicar más adelante eso. Vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haber vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Una buena obra esta mujer ha hecho conmigo, porque siempre tendréis a los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararlo para la sepultura. Y aquí viene el reconocimiento. De cierto digo que donde quiera que se predique el evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Para memoria de ella. Cuando se predique el evangelio, van a recordar a esta mujer lo que ha hecho por mí en estos momentos. María es un ejemplo de humildad, estar siempre a los pies de Jesús. Es un ejemplo de gratitud, es un ejemplo de devoción, de entrega, de sacrificio, de adoración. Esta mujer amó tanto a Jesús
que no solo le entregó un frasco de perfume de alto precio, sino que esta mujer le ofrendó toda su vida a nuestro Señor. Uno tiene que preguntarse cuánto realmente nosotros los cristianos amamos a Jesús. ¿Cuánto le hemos dado de nuestra vida a Jesús? ¿Cómo está nuestra adoración, nuestro servicio, nuestro sacrificio? ¿Cómo estamos adorando a Jesús? ¿Qué le estamos entregando a la persona de Jesús y a su reino y a su iglesia? Los verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu y en verdad. Los verdaderos adoradores adoran a Dios conforme a sus fuerzas y aún más allá de su fuerza, porque ellos ven que es un privilegio adorar a Dios. Los verdaderos adoradores nunca van a dar algo a Dios de lo que les sobras, de lo que les sobra. Eso no lo hacen los verdaderos adoradores. Los verdaderos adoradores también nunca van a darle a Dios, sino que primero les cueste a ellos mismos. Me debe costarme a mí, no de las obras, sino algo que a mí me cueste, de mi propio sacrificio, de mi propia voluntad, de mi propio corazón, con regocijo, con alegría, con gratitud. Y me recuerda mucho lo que el rey David le dijo al rey en una oportunidad. Veamos segunda de Samuel, por favor. Dios estaba castigando al pueblo de Israel con una mortandad. Israel y David había pecado contra Dios por haber hecho un censo. Dios se airó contra David y contra el pueblo. La Biblia dice en segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 17. Segunda de Samuel 24, 17. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que le destruía el pueblo, yo pequé, yo hice la maldad, el censo. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre, pero no contra estas ovejas. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna, Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según lo había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo, ¿por qué viene mi señor al rey su siervo? Y David respondió, para comprar a ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. Aquí tengo bueyes para el holocausto, los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, rey Arauna, lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey, Jehová tu Dios sea propicio. Te doy todo esto para que adores a Jehová. Te doy los bueyes, los trillos, los yugos. David, rey mío, te doy todo esto gratis. No te cuesta nada para que adores a Jehová tu Dios. Versículo 24. Y el rey dijo a Arauna, no, David dice al rey, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada.
Nunca voy a ofrecerle a Dios un sacrificio, una ofrenda que no me cueste nada. No quiero nada gratis. Si voy a adorar a Dios, tiene que costarme a mí. Tiene que ser un sacrificio de mi parte. María adoró a Dios, adoró a Jesús, ofreciendo un alto perfume de gran precio, ofreciendo sus lágrimas, ofreciendo su vida, ofreciéndose ella misma en adoración. ¿Cuál es la mejor ofrenda que uno puede ofrecerle a Dios? Pablo dice en 2 Corintios que los de Macedonia se ofrendaron primeramente ellos al Señor. Ellos se entregaron a Dios. Ellos fueron los verdaderos adoradores de Dios, verdaderos discípulos de Cristo. María es una verdadera adoradora de Dios porque ella no ofreció de lo que le sobra, sino de lo que ella tenía, de gran valor. Uno tendría que preguntarse, ¿quién es nuestro modelo? ¿Quién es nuestro ejemplo de sacrificio, de devoción, de entrega, de adoración, de ofrenda? Jesucristo. Él siendo rico se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Jesucristo es la gran ofrenda para Dios. Es el perfecto sacrificio para Dios. Jesús cuando va a la cruz entregó toda su vida. Se ofrendó voluntariamente, se entregó voluntariamente a sí mismo. Él es nuestro ejemplo de ofrenda para Dios. Lázaro, Marta y María invitaron a Jesús a su casa para ofrecerle una cena en su honor. Pregunto en esta mañana, ¿invitarás a Jesús a tu vida? ¿Invitarás a Jesús a tu familia? Recuerden que Jesús fue invitado en Juan capítulo 2, en las bodas de Cana de Galilea, y fue invitado Jesús y también sus discípulos. Y cuando Jesús entró a esas bodas, cuando Jesús entró a esa casa, Jesús bendijo el matrimonio, bendijo la familia y cubrió todas sus necesidades. Vas a invitar a Jesús a tu propia familia, a tu propio hogar. Tu hogar está honrando, está bendiciendo, está adorando, está sirviendo a Dios como lo hizo Marta, María y Lázaro. Es triste para mí de que hay iglesias, hay iglesias, hay hogares, hay familias que no permiten que Jesús entre a sus vidas. Recordé la iglesia de la Odisea, una iglesia que lo tenía todo, materialmente, económicamente, la iglesia lo tenía todo. Lo único que no tenía la iglesia, miren lo que dice Apocalipsis 3, por favor. Apocalipsis capítulo 3. Versículo 20. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Estamos hablando de una iglesia de Cristo. Estamos hablando aquí del pueblo de Dios. Estamos hablando aquí de una congregación de la iglesia de Cristo en la ciudad de Laodicea, que también recibió mensaje de parte de Dios, de parte de Jesucristo. Jesús dice a la iglesia de Cristo en Laodicea. Es increíble, pero así lo dice. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta iglesia lo tenía todo, menos a Jesús.
Jesús estaba fuera de esta iglesia. Y Jesús está diciendo, estoy a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él, cenaré con él y él cenará conmigo. Tendré perfecta comunión con él. Hay hogares, hay iglesias que tristemente tienen a Jesús fuera de sus vidas. La casa de Lázaro, de Marta y María, invitaron a Jesús a su casa y le dieron el más alto honor, honra y respeto a la persona de Jesucristo. En la casa de Marta, Lázaro y María se adoró, se sirvió y se glorificó al nombre del Señor Jesucristo. Y Jesús bendijo grandemente esa familia. ¿Invitarás tú a Jesús a tu vida? ¿Invitarás tú a Jesús a tu propia familia? Recuerda que la verdadera adoración, devoción y piedad comienza primeramente en nuestros propios hogares. Que Dios me los bendiga. Continuamos con este pasaje el próximo jueves, si Dios lo permite. Buenos días.